turno de la tarde, 4:24. Momento de escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Fíjense, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno llegó al poder en una circunstancia muy especial relacionada con el COVID-19, un escenario de un partido de gobierno que estaba dividido, y entonces adquirió una buena participación porcentual. No así una buena participación en cuanto a votos contables, porque hubo un alto nivel de abstención. Eso los partidos políticos generalmente lo analizan, lo que pasa es que lo analizan a nivel interno. Lo analizan a nivel interno para determinar si ciertamente, mira, sí, ciertamente nos emborrachamos porque ganamos con un 55, un 52, un 53%, pero luego entonces se sientan los analistas ya en frío, los analistas políticos dentro de los partidos, a revisar los votos, la cantidad de votos, la participación de la población en cuanto a respaldo para evaluar su propio tamaño como partido. Y entonces verificar si ciertamente se trata de partidos que han recibido un respaldo masivo de la población, o si es un respaldo masivo absoluto, o si es un respaldo masivo relativo. Relativo es porque en términos porcentuales tú puedes tener un alto nivel cuando tú tienes una alta abstención. Sin embargo, en términos absolutos, con una alta abstención, cuando tú cuentas los votos, tú dices, bueno, sí, mira, saqué un alto porcentaje, pero sin embargo no fue que saqué muchos votos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos aquí del Producto Interno Bruto y de la relación de la deuda frente al Producto Interno Bruto. Entonces decimos, mira, la deuda bajó como porcentaje del PIB porque el PIB creció. Ahora, cuando analizamos la deuda, vamos a ver si creció en términos absolutos. Si creció en términos absolutos, aumentó el endeudamiento, pero el PIB creció en una proporción mayor a la proporción en que aumentó el endeudamiento, entonces tú tienes un porcentaje más bajito. Eso a la inversa se da también con relación a las votaciones. Pero no quiero entrar en el ámbito político en ese aspecto, sino que lo que quiero entrar en el ámbito político es, y no político, sino en el ámbito administrativo gubernamental, con relación a las palabras mágicas que yo siempre menciono. Las palabras mágicas en materia política cuando se dirige a un país son voluntad política. Esas dos palabras combinadas, la voluntad política, es lo que hace que los gobernantes desarrollen proyectos en los cuales creen, independientemente de la oposición que van a recibir de parte de determinados sectores, porque siempre aparece oposición, más cuando se trata de iniciativas que pudieran ser positivas. El gobierno del presidente Luis Abinader, lamentablemente, no está acostumbrado a las críticas, porque llegó al poder, el PRM llegó al poder en un ambiente donde era el PRM el que estaba acostumbrado a criticar al que estaba en el poder. Luego, cuando llega al poder, se echa los 2 primeros años, el primer año y medio, vamos a decir, en una especie de luna de miel prolongada. Y una luna de miel prolongada porque tiene 2 características. Una de ellas es que estábamos en COVID y la gente, bueno, había que entender que el gobierno tenía que concentrarse en enfrentar el COVID. Y la otra es que nos dieron circo, en principio. Pero ese circo nos lo dio, en principio, una Procuraduría General de la República independiente. Me refiero a los sometimientos, a la justicia de funcionarios, de exfuncionarios, que si lo llevaron preso, y eso, bueno, eso entretiene a la población. Entretiene a la población, pero falta otro componente, que viene siendo una desventaja para el gobierno, en la medida en que nos acercamos al año preelectoral y luego al año electoral en procura de una reelección, que es la que habrá de buscar el presidente Luis Abinader. El circo debe llevar pan. Y el pan está complicado porque la inflación no le está permitiendo al gobierno ofrecer precios favorables de los combustibles, de los artículos de la canasta básica. O sea, la gente siente preocupación porque tiene precios altos. Y entonces el circo tiene otra limitación, que como se trata de una procuraduría independiente o un ministerio público independiente, ese ministerio público no va a comenzar a hacer allanamientos o a hacer sometimientos de manera política, sino que lo va a hacer en la medida en que considere que tiene los elementos suficientes de prueba para poder armar un expediente. Si no se tienen elementos suficientes de prueba, entonces los expedientes se van a ir quedando lentos. Y es lo que ha ido ocurriendo en la actualidad. Hay 2 o 3 grandes casos en la justicia, pero los otros no han caminado. Y no han caminado porque el Ministerio Público parece que no ha conseguido o no ha obtenido pruebas contundentes para poder
llevar a la justicia a determinados exfuncionarios. Entonces el circo tiene una limitación. Y como el presidente de la República no es el hombre que va a llamar a la Procuraduría General de la República, como se hacía en el pasado, para decirle, mira, haz esto de esta forma o de aquella forma, en un escenario de Ministerio Público Independiente, en términos políticos, ahí hay una limitación. En términos políticos. Entonces, como el gobierno del presidente Luis Abinader no está tan acostumbrado a las críticas, cada vez que surgen críticas, aunque sean poquitas, de parte de la sociedad, no solo de la oposición política, porque fíjense que la mayoría de situaciones que se le han presentado al gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM en los últimos meses no provienen directamente de los partidos grandes de oposición, sino que provienen de sectores de la sociedad, incluso algunos que son gente que apoyaron la candidatura y apoyaron al PRM para que llegara al poder. Entonces, al no estar acostumbrado a las críticas, se torna un poco más incómodo luego de un año y medio de luna de miel, cuando entonces surgen esas críticas. Hoy, por ejemplo, vimos que el presidente Abinader fue a encabezar los actos del Día de Duarte, en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Se encontró allá con varias vías bloqueadas de gente quemando goma porque están reclamando que le arreglen las carreteras y que le arreglen las calles. Y el Ministerio de Obras Públicas, que se promueve mucho, pero parece que va lento. Parece que va lento. Da la impresión de que va lento dadas las quejas de la gente. Y la mayoría de exigencias de la población en sentido general, y lo saben los gobiernos, son exigencias de reparación de calles. Eso generalmente, lo que la gente reclama siempre son obras. Por eso teníamos un presidente como Joaquín Balaguer, que no se ocupaba de la educación, que no se ocupaba del desarrollo social, que no se ocupaba de la mejoría o del progreso social de la población, pero sí se preocupaba por hacer obras. Porque sabía que la población lo que reclama es eso, obras. Eso es lo que le gusta a la población. Entonces tiene que prestarle atención a esa parte. Pero también tiene que prestarle atención a proyectos en los que el PRM cree y en los que el presidente Luis Abinader cree, que considera que pueden ser importantes para la sociedad y que aún con oposición tiene entonces que inyectarle, repito la palabra mágica, voluntad política. Por inyectarle voluntad política a ojos cerrados fue que el presidente Balaguer pudo hacer en los 12 años la avenida 27 de febrero, que hoy entonces decimos que ese, vamos a decir, es el corazón de la capital en términos viales. Por inyectarle voluntad política a ojos cerrados fue que el presidente Balaguer hizo, por ejemplo, las presas de Higüey y Aguacate, que al final no dan mucho beneficio, pero eran obras que el presidente tenía entre ceja y ceja, que quería que esas obras se realizaran, y le tuvo que inyectar voluntad política porque tenía mucha oposición de parte de la oposición política y de parte de sectores de la sociedad que no necesariamente son de oposición de partidos políticos. Por inyectar voluntad política fue que el presidente Leonel Fernández pudo hacer la obra más importante en materia vial que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años y que hay que reconocérsela, que es el metro de Santo Domingo. Si no le hubiera inyectado voluntad política, no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué no hubiera podido hacerlo? Porque esa obra tenía toda clase de oposición política y de oposición social de algunos sectores de la sociedad. Por inyectarle voluntad política fue que el presidente Danilo Medina pudo hacer la obra energética más importante que ha tenido la República Dominicana y que va a tener durante los próximos 30 o 40 años, que es esa central termoeléctrica Punta Catalina, que ahora el gobierno actual reconoce la importancia de la obra como tal, independientemente de las circunstancias. Pero si no hubiera sido a fuerza de voluntad política, el presidente Danilo Medina no iba a poder hacer esa obra, no se iba a hacer, y más con todos los obstáculos que tuvo. De intereses del sector privado, de intereses de los partidos de oposición, de intereses de determinados sectores sociales, entre comillas, que hay aquí en la República Dominicana. Entonces, si usted cree, presidente, en determinadas iniciativas que pueden ser realizables y que usted considera como presidente, que su partido considera que son importantes para la sociedad, tiene que inyectarle voluntad política y hacer la realidad independientemente de manifestaciones de oposición. Porque si se lleva de las manifestaciones de oposición de determinados sectores de la sociedad civil, entre comillas,
de partidos políticos, que repito, en este caso no hay una gran oposición de partidos políticos a determinadas iniciativas del gobierno. Pero independientemente de redes sociales y de que un tema se vuelva tendencia, si se sigue llevando en sentido general del hecho de que la gente lo vea como que no, que un presidente que pone el oído en el corazón del pueblo y que entonces se echa para atrás cuando tiene que echarse para atrás, no va a poder hacer ni una obra importante. Y se le van a ir los 4 años sin hacer nada. Porque hay obras importantes para la sociedad que la sociedad en el momento no las reconoce. Hay iniciativas importantes para la sociedad que en el momento la sociedad y la oposición no las reconocen. Las reconocen posteriormente. Y entonces, para hacer la realidad, el gobernante de turno tiene la obligación de inyectarle voluntad política. Entonces, debe olvidarse un poco de las tendencias, debe olvidarse un poco de que, bueno, que se están criticando, que voy a tener que pronunciar un discurso y darle para atrás esto, darle para atrás lo otro, y concentrarse en que las cosas que son necesarias hay que hacerlas independientemente de que haya sectores que aparenten bien intencionados o que tal vez estén bien intencionados, pero que tal vez por ignorancia no la aceptan o la critican, para poder entonces hacer la realidad y que con el tiempo la propia sociedad le dé la razón y diga: el presidente Luis Abinader tenía razón cuando decidió hacer con voluntad política esta obra que hoy día nos está beneficiando. Si no, se le van a ir los 4 años y no va a hacer nada. Y entonces en el año 2023, principio del 2024, no va a tener que exhibir para poder justificar una repostulación presidencial.